Dá para ouvir bem? Sí. Sí. Sí, Bueno, entonces, así a modo de revisión, ustedes no se tienen que olvidar, ¿verdad? Que nuestro tejido, el tejido, siempre se encuentra un vaso sanguíneo, normalmente una vena y una arteria, Después está el líquido intracelular y el líquido extracelular. Entonces, la suma de todos los líquidos que hay en la vena, en el líquido extracelular y en el líquido intracelular es igual a 60%, es más o menos 60% de todo lo que el cuerpo es 60% agua. Tu cuerpo, 60% de tu cuerpo es agua. ¿Dónde está esa agua? Está aquí. 35% en el líquido intracelular, 17% en el líquido extracelular y después 4 a 5% en los vasos sanguíneos y 1 a 3%, 2% en los linfáticos, en los vasos linfáticos. Entonces, la suma del líquido extracelular con vascular linfáticos, más o menos 25%. Y sumando con los líquidos que están adentro de la célula, 60%. Entonces, 60% del cuerpo es igual a agua. Esta clase. Entonces, para hacer un cálculo aproximado de cuánto una persona tiene de agua, se hace esto para poder hacer, por ejemplo, para cuando hay pérdida de volumen de agua para reponer líquido al cuerpo. Entonces, aproximadamente decimos que el cuerpo tiene 60% agua. Y entonces, si es que una persona tiene 79,6 de kilo, se le hace como un promedio. Una persona como es 60% agua, se le pone que una persona de 100 kilos va a tener 60 litros de agua. Para hacer algo redondo, ¿no? Entonces, por regla de 3, para saber cuántos litros de agua tiene esta persona, se utiliza regla de 3 para saber cuánto y sale 47,76 litros, aproximadamente 48 litros de líquido tiene una persona con 79,6 kilos. Esto para sacar el cálculo de agua corporal total. Existen factores fisiológicos donde modifican el líquido, el agua corporal total. Entonces, cuanto más edad uno va teniendo, si es que una persona no es activa, no se alimenta bien, entonces los tejidos van haciendo regresión, ¿verdad? Y con el tiempo van disminuyendo la cantidad de células, entonces va perdiendo músculo, los tejidos van disminuyendo en tamaño, entonces va disminuyendo el agua con la edad. Y lo mismo ocurre con los niños, ¿verdad? En los niños, como todo su tejido es muy chiquitito, entonces ellos tienen la cantidad de agua demasiado disminuido. ¿Y qué pasa? Si es que un niño, normalmente una crianza, una crianza en general, si tiene 2 a 3 vómitos
e a criança não consegue beber nada, o médico já pede para deixar no hospital para reponer a volemia, pelo menos até que a criança não pare de vomitar, né? Então, por que isso? Porque eles têm su cuerpo é chico e com pouca, o sea que com 2 ou 3 vómitos eles já se deshidratam. O corpo já fica desidratado. Então, normalmente uma criança que com 2 ou 3 vômitos, o médico já pelo menos deixa ele até ir tudo um sorinho assim. Então, cuanto mayor edad disminuye el agua corporal total también. Con la edad, con la vejez va disminuyendo porque hay menor cantidad de músculo, los tejidos mismos disminuyen su tamaño por causa que las personas son más sedentarias, entonces no hay mucho trabajo, entonces disminuye la cantidad de agua. Entonces, el sexo también son factores que modifican. La mujer tiene menor cantidad de músculos, sus órganos son más pequeños, entonces tienen menos agua. El hombre tiene, ese hombre. La mujer tiene, o contrario. La mujer tiene menos agua, el hombre tiene más agua. Porque es más grandes, tiene mayor cantidad de masa muscular, sus órganos son más grandes también, entonces el hombre tiene más agua corporal que la mujer. En la obesidad, cuanto más obeso es una persona, menos agua va a tener. ¿Por qué vocês acham que menos agua va a tener? Tem mais gordura no lugar da água? Sí, porque la gordura tipo repele agua, tipo onde tem gordura quase não tem agua. Entonces, una persona obesa es muy deshidratada. En el embarazo, normalmente, como la mujer tiene que alimentar un bebé, entonces hay una retención de líquido, hay una retención, un aumento de líquido en el cuerpo, que es algo fisiológico en el embarazo. Então, vocês conseguem, não sei, ver uma mulher grávida, os quadris aumentam de tamanho, por causa que aumenta el agua en el cuerpo para que pueda haber tipo un depósito de nutrientes para que el bebé se alimente. Então, a mulher fica con un poco más edematosa en el embarazo. Entonces aumenta la volemia. Pero normalmente la embarazada tiene presión baja, ¿verdad? Por causa aquí hay aumento del volumen de líquido en los tejidos. No, o sea que y lo normal es que la presión sea fisiológicamente hipotensa. La embarazada tiene una presión baja. Disminuye, o sea que la mujer embarazada su presión es normalmente 180, 110, 80. Entonces, ¿cómo el cuerpo absorbe agua? Normal, la única fuente de agua del cuerpo es por la alimentación, de manera exógena. O sea que normal y fisiológica, ¿verdad? Lo normal que nosotros ingerimos agua es por los alimentos. Cuando tenemos sed también nosotros tomamos agua. Entonces, por esos medios nosotros tenemos ingreso de agua. Entonces, el ingreso de agua fisiológico normal del cuerpo es por alimentos y por las bebidas que tomamos. Bebidas naturales,
jugo, agua, chá, no bebidas alcohólicas. La bebida alcohólica Professor, deshidrata al cuerpo. ¿Qué? por que quando bebe bebida alcoólica a gente fica mais inchado? Tipo, Porque como se fosse retido. la bebida alcohólica le deshidrata o corpo. Tipo, el alcohol es muy liposoluble y ele atravessa muito rápido para o meio. Então, você bebe, ao você beber, ele já vai para como são muito liposolubles, já passa para o meio intracelular e depois já passa a las células. Tipo, ele atravessa rápido todas as membranas porque passa por difusão simple por el medio de la bicapa lipídica. Entonces, aquí va a haber un aumento de líquido en el medio extracelular. Entonces, como el alcohol es un soluto, ¿verdad? Y aumenta alcohol aquí, entonces va a aumentar agua aquí y eso deja edematoso. Ah, tá, entendi. El acúmulo de agua en el líquido extracelular es lo que produce edema. Entendi. Obrigado. Entonces, nosotros tenemos ingresos de agua por medio de alimentos y bebidas. Y la forma de salida de agua, uno es por la respiración. Entonces nosotros respiramos y perdemos aproximadamente 500 ml de agua. El segundo tipo de salida es por la piel, por el sudor, también 500 ml de agua. A esto le conocemos como pérdidas insensibles. ¿Qué significa insensibles? A gente não sente isso. Entonces, si ustedes leen insensible, quiere decir que nosotros no sentimos. Las pérdidas insensibles de agua es aproximadamente 1 litro de agua por día. Entonces, es mucha pérdida, ¿no? Esto en reposo. Si es que aumenta el trabajo, esto de aquí aumenta. Entonces, por eso a gente tem sede. Quanto mais trabalho a gente tem, então o corpo perde mais água e aí o corpo pede também que a gente reponha essa água que a gente está perdendo. En la orina, lo mínimo que perdemos por día es 800 y puede llegar a 2000. Por las feces, por las heces, 100 ml por día. Entonces, más o menos, acá hay 1000 más 1000, son 2000 ml por día. Entonces, más o menos 2 litros de agua por día, que es lo que nos pide siempre todas las personas, que sea lo mínimo de agua que tomemos. 2 litros de agua por día, porque es la pérdida normal del cuerpo. Pero si es que hay un aumento de trabajo, entonces hay que colocar, o sea que tenemos que tomar más agua. Cuanto más perdemos, tenemos que equilibrar, tenemos que reponer. Eso se le conoce como balance hídrico. Se entra água, tem que sair. Só que o corpo, tudo que está em excesso, ele tem que desechar. Todo o que há em excesso, o corpo desecha, ele elimina. Então, se você toma água e tipo não precisava, então a gente elimina. La misma cosa en los nutrientes. Cuando nosotros nos alimentamos, todo que a gente come, viene para el intestino y el intestino solamente absorbe todo que el cuerpo precisa. Mas se a gente come muito, então tipo depois eles absorben. Y eso de aquí va a los vasos y después va a los tejidos y los tejidos van absorbiendo de acuerdo a su necesidad. Y todo lo que sobra, que no se utiliza, se elimina por heces. Y lo que son
en los riñones se eliminan los solutos y esas cosas. Entonces, todo lo que nosotros perdemos de agua tenemos que hacer un balance, tiene que ingresar. El balance hídrico siempre tiene que ser igual a 0. Entonces, por eso siempre se recomienda tomar mínimo 2 litros de agua por día. Mínimo. Entonces, nosotros si hacemos ejercicio tenemos que reponer agua porque sudamos más, respiramos más. Entonces tenemos que aumentar también la ingestión de agua. Y perdemos en el baño. Cuando una persona está enferma, normalmente es la hidratación parenteral la forma que se le devuelve los electrolitos y el agua que pierde. Esta aquí muestra nuestra microcirculación. Aquí vemos una arteria. Adentro ya un tejido que se divide otra vez en arteriola. Aquí hay un esfínter donde hace pasar la sangre de acuerdo a la necesidad del tejido. Y aquí en los capilares es el intercambio de elementos entre capilar y tejido. Entonces, los intercambios de nutrientes entre capilar y tejido es aquí en la parte capilar donde sucede, en el capilar de los vasos sanguíneos. Todos los nutrientes y elementos que el tejido precisa se libera aquí en el líquido extracelular. Y de acuerdo a la necesidad, la célula absorbe. Y las células también producen sus desechos, urea, creatinina, dióxido de carbono. Y todos los desechos también vienen al líquido extracelular y van a las venas. Y después la vena va para el corazón y después se va al riñón y se filtra. Entonces, aquí cuando se vuelve capilar es aquí donde hay salida de agua, salida de nutrientes, salida de proteínas, las hormonas, todo es en la red capilar lo que se va a ir depositando en el líquido extracelular. Y todo lo que sale acá en el líquido extracelular tiene que volver a la red venosa. Todo que sale aquí no capilar arterial tiene que volver a la red venosa porque tiene que haber un equilibrio. A ese equilibrio se le llama equilibrio de Starling. Entonces, el conjunto de vasos sanguíneos de muy pequeño calibre son los capilares. Los capilares están en íntimo contacto con las células de los diferentes tejidos. Es aquí donde ocurre el intercambio de nutrientes y los residuos celulares entre la sangre y las células. Entonces, es aquí donde hay el intercambio de todos los elementos. Y todo lo que sale acá tiene que ser equilibrado. Si sale una cantidad de elementos solutos o solventes, tiene que volver a ingresar un equilibrio, o sea que esa misma cantidad de solutos y solventes a la red capilar y una pequeña parte a la red linfática. Entonces, 10% de todo lo que sale acá tiene que ir a la red linfática y el 90% va a la red venosa. ¿Y cómo se le conoce eso? Equilibrio de Starling. Muito feio essa cor.
Como ya les dije, aquí al lado de la vena, siempre, aquí do lado de uma veia, sempre vai ter un vaso linfático. Entonces, mi profesor de anatomía siempre decía, do lado da veia tem un vaso linfático, do lado da arteria tem un nervo. Entonces, al lado, siempre la arteria viaja con un nervio, o sea que não, tipo, tem um nervo do lado e do lado de uma veia tem un vaso linfático. Como ya le estaba mencionando, todo líquido, todos los elementos que salen de la red capilar arterial aquí en el líquido extracelular, tiene que ser la misma cantidad que tiene que regresar, tiene que ser el equilibrio de Starling tiene que ser igual a 0. Entonces, pero 10% de todos los elementos que tienen que regresar no consiguen pasar, por ejemplo, algunos elementos de mayor tamaño no consiguen pasar por la red capilar, por la red venosa, entonces son los vasos linfáticos los que absorben el 10% del líquido y elementos que no pasan por los vasos venosos. Entonces es el sistema linfático el que absorbe, como ya les dije, todo lo que no fue absorbido por las venas. Entonces, así está un vaso linfático, después está un ganglio linfático. Adentro de los ganglios linfáticos están las células de la inmunidad, que son las células de la defensa, de los linfocitos, macrófagos, son las células que defienden de los virus y bacterias. La función del sistema linfático es principalmente la defensa. Ellos fagocitan los elementos que no tipo virus y bacterias que no son do corpo, ¿no? Es el sistema inmunológico del cuerpo. También hace drenaje accesorio del sistema venoso. 10% del fluido intersticial que no se absorbió en el sistema venoso se absorbe en los vasos linfáticos. También absorbe macromoléculas y partículas grandes. Como ya falei para vocês. As partículas grandes que no consiguen atravesar la membrana de la vena, ellas atraviesan la membrana del vaso linfático. Y no. Eso de aquí ya faló, ¿no? Eso de aquí son los tipos de transporte. Bueno, entonces, equilibrio de Starling es igual. Todo fluido filtrado en el extremo arterial tiene que ser exactamente igual a lo que se absorbe en el extremo venoso linfático. Todo fluido, aquí tenemos un vaso, una arteria. Todo fluido, entonces la arteria, aquí como ya les mencioné, va liberando en el líquido intersticial agua, elementos como iones, en moléculas como proteínas, también hormonas, todo se queda en el líquido extracelular. Después la célula, de acuerdo a su necesidad, utiliza lo que está acá. Y lo que no utiliza o los productos de desecho eliminan en el líquido extracelular y tienen que ir a las venas. Pero si el tamaño de esos elementos es de gran peso molecular o de gran tamaño, ellas van a los vasos linfáticos. Y el 10% de todo el líquido que se liberó acá se va a los vasos linfáticos. ¿Están entendiendo? Sí. Cuando este equilibrio se rompe, cuando se rompe el equilibrio, ocurre normalmente dependiendo de cuál sea el local, el edema o derrame. ¿Qué es edema? Es la acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial.
o líquido extracelular. Entonces, si es que hay un desequilibrio, vamos a suponer que hay un aumento de elementos aquí en el líquido extracelular, proteínas o aumento de cualquier soluto. Entonces va a arrastrar agua al líquido extracelular. Como no tiene nenhum tipo de espacio, ocurre el edema. El derrame ocurre cuando hay un espacio. Entonces, los espacios son aquellos ubicados entre dos membranas serosas que cubren un tejido, ¿verdad? Un órgano o sistema. Una parietal y una visceral, con un volumen de líquido en su interior de 100 ml aproximadamente, cuya función es publicar ambas membranas. ¿Dónde hay espacio? Hay en el espacio. ¿Conocen ustedes algún espacio? A pleura e o pericárdio? Pleura, pericardio y en abdomen está nuestra membrana serosa también, peritoneo. Diafragma. Peritoneo. Entonces, en el cuerpo hay espacio, en el abdomen, el peritoneo, y entre los pulmones, la pleura, y en el corazón, el pericardio. Entonces, si es que hay un aumento, de líquido, entonces, si hay un aumento de líquido aquí en el líquido extracelular, como ahí hay un espacio, siempre el agua tiende a ir a donde es más bajo, ¿no? Más bajo. Entonces, él va acumulando en un lugar más declive, dice el profesor. Se acumula el agua en la parte más declive, en la parte más baja donde se encuentra. Entonces, aquí, vamos a suponer, en el miembro inferior no hay espacio. Si es que hay un aumento de líquido en el líquido extracelular, entonces, ¿qué va a ocurrir? Edema, porque no hay espacio para ver derrame. ¿Están entendiendo? Entonces, la acumulación anormal de líquido en el espacio potencial se le conoce como derrame. Aquí hay un derrame. Acumulación excesiva de líquido en un espacio potencial de más de 100 ml. Aquí, como hay un espacio, a agua siempre va a ir para donde, a donde está más bajo, ¿verdad? Entonces, si es que aquí hay un aumento de líquido, el agua va a ir a donde donde hay un espacio y se va a ir acumulando. A eso le conocemos como derrame. ¿Me están entendiendo? Sim, professora. Professora. Eu vou chamar de edema o desequilíbrio quando ocorre em lugares que não tem espaços. E aí, quando ocorre esse desequilíbrio num espaço como pericárdio, peritônio, pleuras, aí eu chamo de derrame. É isso, não é? Sí. Então tá tranquilo. Entonces, el derrame pleural, acumulación de líquido en un espacio. Entonces aquí vemos normalmente aquí tiene que ser preto porque aquí no tiene que haber nada, aquí tiene que haber solamente una placa quemada porque hay pulmón. Pero como está blanco aquí es porque tiene líquido, entonces si hay líquido es porque hay derrame. Aquí, por ejemplo, está más limpio, aquí no tiene nada. Aquí muestra un corazón muy grande, dice que hay derrame pericárdico, pero puede ser una cardiomegalia. Entonces, aquí está blanco porque hay líquido. ¿Están entendiendo? Sí, professora.
Parece que ele está com uma sonda, né? Ou não? Parece que ele está com uma sonda esofágica para conter o sangramento ou não? Parece, não parece no raio-x? Parece que tem una sonda, sí. Pero la sonda esofágica normalmente es para alimentación. Mas essa está parecendo que bem aí onde a senhora está com um pontinho vermelho, parece que é um cuff, né? Insuflado, que é para sangramento, né? Parece que é uma sonda esofágica. Parece, né? Não sei, não sei. Puede ser. Bueno, esto es para saber si ese líquido puede ser el líquido viste que aquí dijimos que hay líquido. ¿Y cómo yo puedo saber si el líquido es por ejemplo, sangre, si es que puede ser linfa o puede ser, ¿qué puede ser? Moco, ¿verdad? O solamente un derrame, un exudado, un transudado. Entonces, transudado sería un acúmulo de líquido que no es inflamatorio, no hay ningún tipo de células en ese líquido, entonces se le conoce como transudado. Normalmente el líquido es transparente. Cuando se le hace la punción para sacar el líquido para el estudio, aí a gente já pode saber mais ou menos que tipo de líquido é. Se sale vermelho, sangue. Se sale blanco, linfa. Se sale amarelo, é porque é alguma coisa infecciosa, entendem? Y si es transparente, se le conoce como transudado. Y aquí ya es más o menos, solamente quiero que sepa más o menos que existen dos tipos de líquido. Porque así a gente solo sabe que es un derrame pleural. No sabemos qué tipo de derrame. Entonces se le hace una punción, se le saca una pequeña cantidad de líquido y depende de la cantidad de derrame también después se le coloca un tubo de drenaje para eliminar el líquido que se encuentra ahí. Las causas, una de las causas de edema más ocurre es como ya les dije, por aumento de la permeabilidad capilar arterial. Entonces, si es que el capilar se vuelve muy permeable, entonces comienza a liberar líquido en el líquido extracelular. ¿Qué son lo que provoca normalmente el aumento de la permeabilidad? Alergias, quemaduras y toxinas. Entonces ellos hacen que los capilares se vuelvan más permeables, entonces liberan toxinas. Y otro tipo de edema es por aumento de proteínas, aumento de cualquier elemento, hasta aumento de sodio. El sodio también hace edema. La persona que consume mucho sodio normalmente también puede quedarse con edema por causa que los solutos a veces va a ser más demorado para ser eliminado, entonces eles van seguir acumulando en el líquido extracelular y entonces acarrea agua. Pero hablando así en temas así, patologías simples, alergias, quemaduras, toxinas y otro tipo de edemas por acumulación de proteínas, sodio o cualquier soluto. Por ejemplo, acá hay una reacción alérgica por picadura de insecto. Entonces, una reacción alérgica. Este es las personas que tienen cirrosis, la función del hígado es filtrar todo lo que nosotros consumimos, ¿verdad?, en la alimentación. Pero una vez que el riñón llega a quedar como, o sea que cirrótico,
Entonces ellos ya no filtran, entonces el agua que pasa por acá vai fazer quê? O que que vai fazer? Como eles não filtram, e você toma agua, você come y pasa por el riñón y las células del riñón no filtran, entonces ¿qué va a pasar el agua? Derrama. ¿Y dónde? En el abdomen. El derrame del abdomen se llama ascitis. Ascitis. Acá hay un síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico, gente, el niño pierde demasiadas proteínas. Muchas proteínas, muchas proteínas. Hay una proteinuria, entonces la criatura pierde muchas proteínas. Entonces hay una proteinuria, hay una proteinuria, pierde proteínas en su orina. Entonces, como hay la proteinuria hace que aumente los otros elementos adentro de nuestro líquido extracelular. Entonces hay un acúmulo de líquido y el niño tiene un edema generalizado. No sé si pueden mirar. Todo el cuerpo. Otro tipo de edema es por aumento de la presión del capilar linfático. Si es que hay un aumento del capilar linfático, también puede ocurrir edema. ¿Y cuándo sucede eso? Por ejemplo, en la filaria. Es un parásito que normalmente hace que la persona tenga un edema. Y se le conoce como elefantiasis a su patología. ¿Ustedes ya escucharon elefantiasis? Sí. Entonces, este parásito, él va por los vasos linfáticos hasta los ganglios linfáticos y destruyen los ganglios linfáticos. Entonces, esas ramas de ganglios linfáticos no absorben esos 10% del líquido que tenía que absorber, que no absorbe la vena, entonces va reteniendo, va quedando líquido en el líquido extracelular y el miembro, normalmente es miembro, lo más común, se queda con edematoso. Los tumores también destruyen los ganglios linfáticos y también genera edema o iatrogénico. Cuando una persona hace una cirugía y sin querer corta algún vaso linfático, puede producir un edema iatrogénico. Entonces, elefantiasis. La elefantiasis es causado por un parásito llamado filaria. Este es por un tumor. Entonces, la filaria, ellos destruyen los ganglios linfáticos, entonces como no hay una absorción del 10% del líquido que tenía que ser absorbido, el líquido se queda en el espacio, entonces el miembro se vuelve edematoso. Y eso de aquí no tiene cura. Por más que se le dé antiparasitario, termine el parásito, pero el edema ya no es regresivo. Este es el edema normal cuando hay una patología, por ejemplo. Aquí tenemos, este signo se llama signo de Godet, que es para medir más o menos el edema, para saber en qué grado se encuentra el edema. Godet, no sé cómo ustedes llaman, Godet, ascitis. Sí. ¿Alguna pregunta? Profesora. Hoy.
No caso, uma pessoa com algum problema no fígado, ela fica amarelada, né? O porquê que fica amarelada? Ah, vamos falar de icterícia, então. Por causa da bilirrubina. Sim. Ay, bueno. Vamos a ver eso aquí. Entonces, existen dos tipos de bilirrubina, gente. Tem dois tipos de bilirrubina. Aquí vamos a ver, vamos a ver la anatomía. En anatomía abdomen. Bueno. Vaso. Bueno, entonces, en el cuerpo humano, la sangre que nosotros, o sea que el glóbulo rojo, después de 120 días de circulación, tienen que ser, todo viene al vaso, el vaso hace, aquí, eso, mira, el vaso, aquí está, el vaso separa, él destruye, el vaso destruye el glóbulo rojo separando separando lo tipo el hierro, la globina y ¿cómo se dice? El grupo M y la hemoglobina. Entonces, en el vaso, después los eritrocitos envejecidos son, ¿cómo se dice? Reciclados, diríamos, ¿no? Y el vaso libera, o sea que esta parte se llama biliverdina. O sea que o sea que se divide en el grupo hemo de la hemoglobina, se separa y se le dice biliverdina. O sea que no se le dice, se retira la biliverdina. A la biliverdina se le suma una molécula de hemoxigenasa y se transforma en bilirrubina indirecta. Entonces, existen dos tipos de bilirrubina. Bilirrubina indirecta y la bilirrubina directa. Entonces, cuando esa bilirrubina indirecta llega al hígado, el hígado le conjuga y le transforma en bilirrubina directa, que es lo que va a nuestro intestino para que pueda hacer, porque sirve como un emulsionante, ¿verdad? Un detergente. Existen varias patologías donde hace que, vamos a suponer, hay veces que hay una obstrucción en el colédoco, esto se llama colédoco, que es lo que está llevando la bilis al intestino. Si hay una obstrucción del colédoco, que normalmente ocurre porque hay piedra en la vesícula. Si te impedran la vesícula, a veces obstruye al colédoco, entonces ¿cómo se llama? La bilirrubina va aumentando en sangre y la bilirrubina es muy liposoluble, entonces se acumula en los tejidos y a pessoa fica amarela. No sé si me entendiste.
No sé, ¿quién está hablando? ¿Entendieron? Otro tipo de ictericia es cuando, por ejemplo, hay autohemólisis, hay una gran cantidad de lisis, de autohemólisis de los glóbulos rojos que no llega a teu vaso, que se autodestruyen los glóbulos rojos, entonces se produce una gran cantidad de bilirrubina indirecta, entonces isso daqui também deixa amarelado. No sé si se puede responder a tu pregunta. ¿Quién preguntó? Yo, profe.